Hola doctora, ¿cómo le va? Listo, doctora. Chao, Abril. Hasta
Hola. Uy, no me gustó el pan, te lo juro. No debe estar silenciado. No sé. La voy a tomar la cara. Hola, profe. No escucho. Yo no escucho, ¿eh? Hola Camila, pero vos sola pudiste entrar porque acá tengo en el WhatsApp que no los habilita. Yo entré con el ID igual, no puse el link, no entré al link. Ah, no sé cómo es, porque acá le avisé a Abril, Stitch. Ahí entró otra igual. Sí, pero había un chico Sol, que no puede entrar. Javier, tampoco, porque les da inválido. ¿Qué es lo que pasaba? A mí me apareció inválido primero y después la puse de nuevo y entré. Ah, bien. ¿Qué dice con el pan? A mí.
Pero no, pero no aparecí. Hola chicos, bueno, no sé qué habrá pasado, ahí mandé un mensaje al grupo, pero bueno, arrancamos, ¿sí? ¿Me están viendo? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, bárbaro. Bueno, la clase pasada se me cayó Webex, así que no pude dar... para cambiar. No pude dar la clase. Bueno, ustedes tienen el PowerPoint que yo les mandé por el campus. Sí. Sí, perfecto. Bueno, porque vamos a dar la clase, digamos, la clase la vamos a dar con el PowerPoint. Yo les quería decir porque yo les quería, digamos, decir, porque bueno, en la clase pasada estuvo complicado, que la bibliografía que se va a utilizar es la que ustedes tienen en el programa, en la materia, y por supuesto, como es muy extensa, nosotros damos una serie de libros básicos y después cada docente, cuando da la clase, digamos, va a sugerir que lo vean de tal o cual bibliografía. Ustedes saben que el derecho administrativo, y lo deben haber visto ya, supongo yo, con Fernando Ricci en forma genérica, digamos, está compuesto de una parte general y una parte especial. Bueno, no hay un texto que reúna todo, la parte especial y la parte general. Nosotros para la parte general sugerimos el Manual de Derecho Administrativo de 2 tomos de Juan Carlos Casaña. También pueden verlo en el manual de Carlos Balbín, que está en PDF en internet. A su vez, cada uno de estos también tiene algunas partes, digamos, de las partes especiales, pero la parte, digamos, especial, todo lo que tenga que ver con la ley 19.549, que sobre todo está la parte de procedimiento, lo vamos a ver del manual de Thomas Hutchinson, que ustedes saben que Thomas Hutchinson es el titular de la cátedra. Entonces, esa parte la vemos del el manual de procedimiento administrativo de la ley 19.549. Nosotros, es decir, ¿cómo vamos a abordar la materia? Vamos a abordar la materia, digamos, para la parte, ustedes saben que el derecho administrativo, ya lo habrán visto, es un derecho local. ¿Esto qué significa? Que no fue delegado por las provincias a la nación, lo mantiene cada provincia. ¿Y esto cuál es la consecuencia de esto? De que cada provincia va a tener su código contencioso administrativo y su ley de procedimientos administrativos. Por supuesto que nosotros no vamos a ver
todo todos los distintos códigos, porque obviamente que no podemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar nación, que es, digamos, lo que más seguro que ejerzamos los egresados de esta universidad. Entonces ahí vamos a ver, la ley 19.549, que es la ley de procedimientos nacional. ¿Por qué? Vamos a estudiar en base a ello, porque es una de las mejores leyes de América Latina, es una de las más completas en materia de regulación de institutos, es la más completa y digamos que inclusive lo que hace es que incluso tiene incorporados muchas cuestiones muy modernas. Y vamos a ver la 7.647, que es la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires, que es una ley, es decir, vamos a ver la diferencia, es decir, aquello que nos diferencia de la 7.647. ¿Por qué? Porque la 7.647 es una ley muy vieja, anterior, por supuesto, al Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. Ya cuando nació no fue muy completa, hay muchos institutos que no los tienen. Por esa razón elegimos, digamos, dar con profundidad de la 19.549, y en aquello que es diferente vemos la 7.647. Después nosotros vamos a ver código procesal el código procesal, digamos, provincia no existe como tal. Lo que se utiliza en la parte de derecho procesal son las normas procesales que están contenidas en la 19.549 y los artículos del Código Civil y Comercial, el Código Procesal en lo civil y comercial de la Nación, en aquello que sea compatible. La Nación tiene proyectos, pero todavía no se ha sancionado el Código Contencioso. En la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 7.647, que tiene ya tiene varios proyectos de reforma, algunos muy avanzados, pero todavía no se ha aprobado. Bueno, sí, la provincia de Buenos Aires tiene un código contencioso administrativo, la ley 12.008, que cuando nosotros abordemos la parte de derecho procesal, lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a estudiar con mayor profundidad el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, la ley 12.008, porque es la ley más, es el código de todo el país más moderno. Así que vamos a estudiar con mayor profundidad el Código Contencioso de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, más o menos le estoy dando el panorama de cómo vamos a abordar la materia. Para los que, bueno, quieran avanzar, lo pueden hacer. Bueno, contamos con, para la comunicación mayor, bueno, las clases que debieran ser participativas, y cuando ustedes hay algo que no entienden, me paran y me hacen la consulta. Otro medio de comunicación que tenemos es el campus virtual. A través de los foros ustedes pueden hacer las consultas que crean convenientes. También tenemos el WhatsApp,
del centro de estudiantes, que también va a permitir que ustedes, yo estoy incluida, así que pueden hacer las consultas que ustedes crean convenientes. Bueno, yo algo les puse en el campus virtual acerca de la evaluación. Nosotros vamos a mantener la impronta de 2 parciales con 2 recuperatorios y en función de la cantidad que sean, vamos a utilizar, digamos, vamos a ver la modalidad obviamente que va a ser virtual, ¿no? Así que, bueno, pero esto es para que ustedes sepan cómo se los va a evaluar en un puntaje de 1 a 10, ustedes van a aprobar con 4, como es lo que ustedes tienen aprobado, un 4. Esto no lo hemos variado y en el puntaje va a ser de 1 a 10 y aprueban con 4. Bueno. Vamos ahora a empezar con el Power y con el primer tema que es la unidad 1. Bueno, nosotros empezamos esta unidad hablando del Estado, que el Estado es una comunidad jurídicamente organizada con sus 3 elementos: población, territorio y poder. Por supuesto que todo el tema del Estado es muy amplio. Nosotros nos vamos a remitir a lo que ustedes vieron en la materia correspondiente, Derecho Político, en la cual ustedes también tendrán que volver un poco y, digamos, rever el tema de la personalidad, es decir, cuándo el Estado va a tener una personalidad moral, es decir, cuándo va a tener personas jurídicas. Ustedes saben que obviamente hubo muchas teorías hasta que se llegó a la admisión de la personalidad jurídica del Estado. Para esto, para lo que a nosotros nos interesa, el derecho francés, digamos, cuando ustedes saben que, digamos, nosotros en la Argentina seguimos el derecho administrativo español, y el derecho administrativo español sigue al derecho administrativo francés. Esperen que les contesto que está Stitch en el... Bueno, el tema del Estado, es decir, yo les decía que el derecho español sigue el derecho francés, y nosotros en algún momento también seguimos en principio el derecho francés. El derecho francés, digamos, el derecho administrativo, nace, podríamos decir, después de la Revolución Francesa, con el régimen del derecho administrativo. Su autor, el padre del derecho administrativo, es Léon Duguit, y fue luego continuado por su discípulo Jesse. También está el sistema, digamos, del common law, que siguen tanto Reino Unido como Estados Unidos, ¿no? En el cual, por supuesto, no tenemos
digamos, similitud, nosotros seguimos el continental europeo. Pero además, digamos, eso que lo vamos a hacer, eso lo vamos a ver más cuando veamos en la unidad 2 el derecho administrativo, el modelo francés, el common law y el alemán. Pero más o menos quería hacerles una introducción. Bien, entonces en Francia, cuando nace el derecho francés, se plantea la doble personalidad, ya se había reconocido la personalidad jurídica del Estado y se plantea la doble personalidad, es decir, en el derecho francés, una personalidad del derecho privado y una personalidad del derecho público. Eso con posterioridad fue abandonado y hoy en día se considera que el Estado tiene una única personalidad que digamos, se mueve tanto en el derecho, que se mueve tanto en el derecho público como en el derecho privado. Bueno, ahora sí vamos a que no. Bien, hagamos con el primer power, la primer placa. Ahí tenemos el Estado, que dentro de la teoría del Estado hay diversas concepciones, pero que la que ha tenido mayor arraigo es la que da el concepto de Estado como la perfecta organización jurídico-política de la comunidad, que procura el bien común y su consideración como un objeto real y no ideal. No se ve, profe. ¿Hola? No se ve. Hola, no se ve. No pasó la... ¿No lo ven ustedes? Dice unidad 1. Yo ya pasé la placa. A ver, espérenme un segundito. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, fantástico. Entonces, bueno, esa es la primer placa que vimos. Vamos a la segunda. El Estado de Derecho, es decir, nosotros, el Estado tiene diversos modelos, atravesado el Estado por diversas formas. Entonces nosotros tenemos, después del reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado, tenemos el Estado, digamos, anterior al Estado de Derecho, que no está en el programa, pero es el Estado de Policía, que ustedes lo van a encontrar en todos los textos. El Estado de Policía es un Estado que tiene funciones mínimas. El Estado tiene funciones mínimas. El axioma es, cuanto mayor libertad, es mejor. Digamos que el Estado tiene funciones mínimas y se las deja casi todos en manos de los particulares. El modelo de policía inclusive tiene muchas formas y antecedentes de lo que eran las monarquías europeas. Este es el modelo del Estado de policía. Después pasamos al modelo de Estado de Derecho. El modelo de Estado de Derecho, es decir, ahí en el interín se fueron dando las
distintas constituciones, en los distintos países, y bueno, aparece esta forma democrática, republicana, de lo que es el Estado de Derecho. Pero por supuesto que no cualquier Estado de Derecho es una forma republicana, es decir, tiene que tener determinadas características. Bueno, los caracteres, acá ustedes los están viendo, digamos, tienen una constitución formal, tienen división de poderes, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, el dictado de normas generales e impersonales por parte del poder legislativo, que son los representantes del pueblo, con declaración en la Constitución de los Derechos Humanos, es decir, la primera parte de nuestra Constitución que hace el reconocimiento de los derechos humanos, el principio de legalidad, por cuanto el derecho crea al Estado, y consecuentemente este se encuentra sometido a la ley. O sea, el derecho crea al Estado, con lo cual el Estado está sometido a la ley. Y ahora viene algo que queda para el final, pero que es de suma importancia, que es fíjense que es, digamos, la actualidad en las noticias, ¿no? Un poder judicial independiente. ¿Por qué decimos un poder judicial independiente? Porque nosotros podemos tener una importante declaración de derechos en la Constitución, podemos tener sistemas judiciales, digamos, justos, en los que, digamos, reine la equidad, pero si no tenemos un poder judicial independiente, nada de eso sirve. O sea que siempre tenemos que recordar este último punto. Por supuesto que lo otro es muy importante. Después de por supuesto que el Estado de Derecho, digamos, es decir, para que un Estado de Derecho o para que un derecho administrativo pertenezca o forme parte de un Estado de Derecho, tiene que existir un equilibrio. Un equilibrio, ustedes saben que esto lo vamos a ver más adelante, pero el Estado mantiene relaciones, es decir, con los particulares y con otros entes. Bueno, las más importantes son las relaciones que mantiene con los particulares. En esa relación, por un lado tenemos al Estado y por el otro lado tenemos a los particulares. Pero para que este derecho administrativo forme parte de un Estado de Derecho, nosotros tenemos que tener las prerrogativas del Estado, después vamos a ver bien qué son las prerrogativas del Estado, pero el Estado, digamos, no actúa como un particular más. El Estado tiene, cuando actúa como persona del derecho público, tiene prerrogativas que no tienen los particulares y que excede, se lo llama régimen exorbitante porque excede al derecho privado. Para que esto sea equilibrado del lado de los particulares, tiene que haber garantías. ¿Cuáles son las garantías? Bueno, una de las garantías es la posibilidad de impugnar digamos, la manifestación del Estado a través del procedimiento administrativo. Pero lo más importante es la posibilidad de impugnar el accionar del Estado dentro del órgano judicial. Porque el control judicial es la garantía más importante que tenemos los particulares. Bien.
Aparece después el Estado de Derecho Social, como dice el programa, o el Estado Social de Derecho, o el Estado Benefactor. El Estado, digamos, benefactor, ¿por qué se caracteriza? También se lo dice, se le habla como el Estado grande, el Estado obeso, porque en el estado de bienestar, digamos, el Estado tiene mayores funciones, más cantidad de funciones que la que le deja a los particulares. Entonces así aparece el Estado intervencionista. Nosotros tenemos que decir, bueno, esto aparece a partir de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, obviamente con el Plan Marshall, es decir, los países europeos estaban totalmente desgastados y había que reconstruirlos. La crisis económica era feroz y había que reconstruirlo. Y la única posibilidad de hacerlo era a través de un Estado intervencionista. Para que ustedes lo vean, por ejemplo, la Renault, la automotriz Renault, fue una empresa que fue creada por el Estado francés para movilizar la industria y para movilizar la industria y para dar empleo. Después la Renault fue obviamente transferida a la actividad privada. Esto que aparece con la crisis de la Segunda Guerra Mundial también llega a nuestro país. Y entonces nosotros vamos a tener un Estado benefactor, un Estado benefactor con múltiples funciones, un Estado intervencionista. Vamos a decir que todos los, digamos, todos los servicios públicos estaban en manos del Estado, absolutamente todos. Incluso había actividades, como por ejemplo había una agencia de turismo que tenía el Estado, que digamos que excedía lo que era servicio público y pertenecía al Estado. Bien, esto recién en los años 1990, digamos, comienza a, digamos, por supuesto que no es algo no es un movimiento que se haya generado en nuestro país, sino que se generó en Europa, el movimiento privatizador de los servicios públicos. Digamos, se da en Europa y luego se, digamos, transmite a América Latina. Los países que, digamos, rápidamente se adoptaron a esa temática fueron México, Chile, Brasil, Uruguay, nuestro país, y bueno, y hay algunos que todavía no entraron nunca en ese movimiento privatizador. Bien. Dentro de ese movimiento privatizador que en nuestro país se da a partir de los años 90 en adelante, aparece lo que se llama el Estado subsidiario. El Estado subsidiario es un Estado que, digamos, aparece en la doctrina española, en la cual, fíjense que, digamos, contempla los caracteres del Estado de Derecho, pero, digamos, con un plus. Es decir, deja en manos del Estado lo que el Estado le corresponde como básico y que no puede renunciar a ello, y aparece pero con un plus, es decir, lo demás se deja en manos de los particulares, pero si los particulares no prestan ese servicio o lo prestan defectuosamente, el Estado puede retomar. Ese es el Estado
subsidiario. En nuestro país, siguiendo, más o menos para que nosotros podamos verlo con ejemplos, en nuestro país el Estado, digamos, a partir, ya dijimos, de los años 90 comenzó la privatización. Bien, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en los últimos años, digamos, hubo empresas que fueron privatizadas y que luego volvieron al Poder Ejecutivo porque se declaró la caducidad de las concesiones o porque, digamos, se declaró la caducidad de las concesiones o también por estatización. O sea, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas fue estatizada, YPF fue estatizada, Aguas Argentinas, digamos, quedó en manos del Poder Ejecutivo, pero porque no fue, porque por un tema de caducidad se perdió la concesión. Bien. Vamos ahora acá. El otro tema que nos sigue, siempre ustedes estudien con el Power, el programa, el texto. El otro tema que nos sigue es la división de poderes y las funciones del Estado. Dice, la teoría de la separación de poderes constituye un alegato sobre la concentración del poder. Parte del reconocimiento de que todo órgano que ejerce poder tiende a abusar de él. Esto por supuesto que ya ustedes lo saben, que es que nace la teoría de la división de poderes, nace con Montesquieu en la Revolución Francesa, en su libro El espíritu de las leyes, donde él, Montesquieu, analiza y observa, investiga, de que cuando un poder tiene todo el poder, es decir, cuando un poder concentra todo el poder, obviamente tiende a abusar de él. Esto es lo que ocurría con las monarquías absolutistas, en las cuales el rey era el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Y obviamente que se cometieron muchísimos abusos. Entonces ideó esta teoría de la división de poderes. Y dividió el poder ejecutivo, o sea, perdón, dividió el poder en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y creó un sistema de frenos y contrapesos sobre la base de la asignación de porciones de poder. Es decir, ¿qué decía él? Dividió el poder en tres. Entonces, digamos que consideraba que estos tres poderes eran un sistema de frenos y contrapesos, de unos con otros. Y así podía funcionar. Hay dos criterios antes de empezar a definir las funciones. Tenemos que definir qué criterio vamos a utilizar para definir. El criterio, los criterios, y el criterio, tenemos el criterio orgánico y el criterio material. El criterio orgánico es el que define a la función por quién la realiza. Es decir, la función legislativa es la que ejerce el poder legislativo, la función judicial es la que ejerce el poder judicial y la función administrativa es la que ejerce el poder ejecutivo. Esto es el criterio orgánico. El criterio orgánico en realidad ya ha dejado su, digamos, ya el criterio orgánico ya no se ha dejado de lado, ya ha aparecido el criterio material. En la actualidad se sigue para definir las funciones del criterio material. ¿Cuál es el criterio material?
es el que define a la función por la función misma, ¿m? Sin importar quién ejerza la función. ¿Por qué? Porque en realidad, sobre todo en nuestro país, hay países en los que la división de poderes, como en Francia, se ha dado en una forma muy, muy, muy definitiva, ¿no? Muy tajante. Por ejemplo, fíjense que la actividad del Poder Ejecutivo en Francia no es controlada por el Poder Judicial. Es decir, dentro del mismo Poder Ejecutivo se creó un órgano administrativo, que es el Consejo de Estado francés. Por supuesto que el Consejo de Estado francés hoy en día es un órgano centenario con una, digamos, con una trayectoria impecable sobre todas sus resoluciones, con estabilidad. Fíjense que, bueno, para ser miembro del Consejo de Estado francés tiene que ser una persona que haya transitado el derecho administrativo en distintos lugares, pero realmente se elige catedráticos, es decir, gente que conoce realmente el derecho administrativo. Inclusive, para poder, como abogado, ejercer dentro del Consejo de Estado francés, hay que dar un examen. Digamos, esto le explico nada más que para que ustedes vean que, digamos, que controla la actividad del Poder Ejecutivo en Francia es un órgano administrativo. Es decir, no el Poder Judicial. Ahí ustedes ven la división tajante. El Poder Judicial no controla el Poder Ejecutivo. Lo va a controlar el mismo, un órgano administrativo, pero bueno, con la trascendencia que estamos explicando, ¿no? No es un órgano que se crea, se modifica, se cambia un gobierno, le viene otro, no es así. Pero bueno, ahora en nuestro país nosotros tenemos un sistema de división de poderes más, digamos, más laxo, en los cuales existe mucha colaboración o coordinación entre los distintos poderes. Así nosotros tenemos que cada poder ejerce como una especialidad un poder, una función, es su especialidad, pero también puede ejercer las otras funciones. Entonces, ¿cuál es el criterio imperante? El criterio material. ¿Por qué? Porque define la función por la función misma. Entonces, fíjense que acá tenemos la función legislativa, ¿y qué nos dice la placa? No hay una total uniformidad doctrinaria. El concepto de la función legislativa definida como aquella que traduce el dictado de normas jurídicas, que tiene como característica propia su alcance general y su obligatoriedad. Es decir, la función legislativa es la que ejerce, la función legislativa, definiéndola como función, es aquella en la cual se dictan normas generales, obligatorias y abstractas. Luego tenemos la función judicial. Siguiendo siempre el criterio material, vamos a ver que se la define generalmente a la función jurisdiccional como la actividad estatal que decide controversias con fuerza de verdad legal. Antes de pasar a la función administrativa, en la cual vamos a analizar toda la actividad digamos, toda la actividad que ejerce el Poder Ejecutivo, nosotros vamos a ver que la función legislativa, digamos, ya dijimos, que es el dictado de normas generales, abstractas e impersonales. Es una especialidad, obviamente, del Poder Legislativo. Pero el Poder Legislativo también ejerce una función administrativa cuando compra
sé, materiales, autos, inclusive en la contratación de empleados, que son empleados públicos, ejerce una función administrativa. Y en el caso de la función judicial, que dijimos que es cuando un tercero imparcial e independiente define una controversia, un conflicto con fuerza de verdad legal. Por supuesto que la especialidad la tiene el Poder Judicial, pero también el Poder Judicial ejerce una función administrativa, en el mismo caso que dijimos en el Poder Legislativo, y una función legislativa también cuando dicta las acordadas. Las acordadas es el ejercicio de la función legislativa del Poder Judicial. Bueno, ahora aparece el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, digamos que ejerce como especialidad, ¿no?, la función administrativa, que se ha definido de muchas maneras, pero en realidad lo que es la mayor actividad del Poder Ejecutivo, la función administrativa, es una actividad constante, que tiene cambiante permanentemente. Y el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, es digamos, la función especial, es la función administrativa, la función administrativa también ejerce una función legislativa y una función judicial. Una función legislativa la ejerce cuando dicta normas abstractas, generales y personales. Yo no sé si ustedes con Rizzi están viendo el tema de los reglamentos, pero bueno, digamos que donde se ve el ejercicio de la función legislativa en el Poder Ejecutivo es en el dictado de los reglamentos. Saben que los reglamentos, tenemos el reglamento de necesidad de urgencia, el reglamento delegado, el reglamento de ejecución y el autónomo. Son los 4 reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo dicta esos reglamentos, lo que hace es que está ejerciendo una función legislativa. Hay un criterio, una teoría de Linares, en el cual elaboró una teoría acerca de, las clasificó acerca de los distintos temas de las normas, en general, no importa si las dicta el Poder Ejecutivo, de las normas en general. Entonces, bueno, da como característica esto, ¿no?, que sean generales, impersonales y abstractas. Pero después clasifica la norma en norma formal material. ¿Cuál es? Es la que tiene esas características que acabamos de decir, pero que además son dictadas por el Poder Legislativo conforme al procedimiento constitucional. Después tenemos las materiales. ¿Cuáles son? Las normas generales, abstractas e impersonales, pero que dicta el Poder Ejecutivo. Ahí están las que estamos hablando en este momento. Y después están las normas formales, que son las que dicta el Poder Legislativo conforme al procedimiento constitucional, pero no tienen un contenido general, es decir, tienen un contenido, digamos, unilateral. Por ejemplo, si se da una pensión graciable en condiciones de excepción.
Bueno, ahí vamos a ver que es una norma, digamos, formal en el sentido que no es general, pero está dictada conforme al procedimiento que establece la Constitución. Me parece interesante hablar un poquito de la norma para vernos cuál es la que ejerce el Poder Legislativo, es la norma, digamos, la que dicta el Poder Ejecutivo es la norma formal material, la que dicta el Ejecutivo es la material. ¿Mm? Bueno, y ahora nos vamos a un tema muy álgido dentro de lo que es la función administrativa, o sea, el Poder Ejecutivo, ¿no? El tema de si el Poder Ejecutivo ejerce función jurisdiccional o no. Entonces vamos a leer la placa. Dice, constituye el ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Ejecutivo, a pesar de la prohibición contenida en el artículo 95 de la Constitución Nacional. Fíjense que el artículo 95 de la Constitución Nacional prohíbe al Poder Ejecutivo el ejercicio de la función judicial. Hubo distintos actores que, digamos, distintos autores que trataron de morigerar esta prohibición, elaborando una serie de teorías, como por ejemplo Linares decía que función judicial es la que dicta el Poder Judicial y función jurisdiccional es la que dicta el Poder Ejecutivo. Después, por ejemplo, Vidal Campos decía que al que le está prohibido el ejercicio de la función judicial es al presidente del país, pero no a los ministros. Bueno, la realidad es que aunque exista esta prohibición, el Poder Ejecutivo ejerce función judicial. Y fíjense que incluso esto nace en la época del virreinato, porque ya el virrey ejercía funciones judiciales porque actuaba como alzada de las multas o sanciones que tenían que ver con el comercio exterior. O sea que ya tiene raigambre histórica en nuestro país. Bueno, la realidad es, como decíamos, y ahora seguimos con la placa, dice en el segundo lugar, y a pesar de tal prohibición, el Poder Ejecutivo ejerce función jurisdiccional. Ejemplo, juzgado de faltas, tribunal fiscal, entes reguladores, estos son los principales casos. Los juzgados de faltas nosotros tenemos en el Partido General Pueyrredón, los juzgados de faltas, Tribunal Fiscal en la provincia de Buenos Aires y en la Nación. El Tribunal Fiscal, digamos, cuando nosotros impugnamos un acto administrativo que tenga que ver con obligaciones tributarias, nosotros, o sea, se da la posibilidad de impugnarlo, esa obligación tributaria, de acuerdo a, digamos, el procedimiento administrativo, o podemos ir directamente al Tribunal Fiscal, que el Tribunal Fiscal está integrado por, en los dos casos, Nación y Provincia, por 6 abogados tributaristas y 6 contadores tributaristas. También ocurre en la Nación. Y después están los entes reguladores de las distintas, ustedes saben que en los servicios públicos, en cada servicio público, existe un ente regulador que dirige, digamos, ese servicio público. Bueno, ¿qué pasó? Porque la verdad es que a esta altura nos encontramos con que el Poder Ejecutivo ejerce la función judicial, pero además está prohibido constitucionalmente. Entonces apareció la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo generó en el principal y primer fallo fue Fernández Arias del año 1960. ¿Cómo fueron los hechos en el caso Fernández Arias?
En ese momento existía en nuestro país un congelamiento de los montos de los alquileres. Entonces, y lo único que existía, digamos, para que la persona que se resultara, digamos, el propietario que resultara afectado, en fin, lo único que podía hacer era impugnar todo a, como última instancia, la Cámara de Arrendamientos y Aparcerías, que era un organismo administrativo. Bien, acá entonces llegó Fernández Arias a esta, digamos, a esta Cámara, y por supuesto lo pierde su caso en la Cámara de Arrendamientos y Parcerías, interpone un recurso extraordinario porque se podía interponer un recurso extraordinario de la decisión de la Cámara de Arrendamientos y Parcerías. Entonces, ¿qué dice la Corte en ese momento? Lo que hace es elaborar toda una doctrina en la cual dice que para que el Estado tenga, o sea que para que el Poder Ejecutivo ejerza una función judicial y que ésta sea constitucional, da una serie de requisitos que los elabora en el caso Fernández Arias. Fíjense, acá, digamos, empieza todo con Fernández Arias, ahora después lo vamos a analizar, donde Fernández Arias, ¿qué se dice? Que para que esa función judicial del Poder Ejecutivo sea constitucional, tiene que haber una ley que le dé esa competencia, que esa competencia se la saque al Poder Judicial y se la dé al Poder Ejecutivo. Y además, quien ejerce esa competencia tiene que ser un órgano especializado en el tema. Fíjense que en el caso de los entes reguladores, los directores, es decir, generalmente los entes reguladores están conformados, o sea, el órgano máximo es una dirección compuesta por 4 o 6 administradores que duran 4 o 6 años, son electivos, y que tienen que ser especialistas en el servicio público de que se trata. Esas fueron las principales características, o sea, las que ahora las vamos a volver a ver, las principales cuestiones que determinó Fernández Arias. Y después aparece en el año 2005 fallo Ángel Estrada. ¿Cómo fueron los hechos en Ángel Estrada? Ángel Estrada, digamos, esto suele ocurrir con mucha frecuencia en la ciudad de Buenos Aires, en el verano, donde, digamos, hay repetidos cortes de luz. Bueno, esto fue después de uno de esos cortes de luz, pero que fue muy prolongado, con lo cual originó muchos perjuicios. Entonces, el Estado lo que hizo fue establecer un monto indemnizatorio en el cual, para tarifas residenciales y otro para tarifas industriales, en el cual si uno no quería, digamos, probar, hacer las probanzas correspondientes, digamos, optaba por obtener esa indemnización. Pero que consideraba que había sufrido perjuicios mayores que los que se habían fijado en esas tarifas, podía hacer un reclamo ante los entes regulados. Y acá aparece Ángel Estrada, hace un reclamo ante los entes regulados. Que esto después va a la Corte, ¿no? Por supuesto, del ente regulador, se va a los contenciosos administrativos federales, y de esos se va a la Corte Suprema. En realidad la Corte Suprema, ¿qué dijo en Ángel Estrada? En realidad revocó parte del fallo porque no negó el ejercicio de la función judicial por parte del Poder Ejecutivo, pero sí dijo que, como en ese caso se habían aplicado normas del Código Civil, lo revoca, porque dice que no puede el órgano administrador, que era el ente regulador, aplicar normas del Código Civil. Lo único que puede hacer es aplicar normas administrativas. Entonces, así aparece
y cómo quedó la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la jurisprudencia que nosotros hicimos mención. Dice, la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos debe provenir de una ley formal para no alterar a favor del Poder Ejecutivo el equilibrio en que reposa el sistema constitucional, ya lo habíamos dicho, ley que le saque al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial con la competencia se la dé el Poder Ejecutivo. Tanto la idoneidad del órgano como la especialización de las causas que se atribuyen a la administración tienen que hallarse suficientemente justificadas, es decir, tiene que haber un órgano especializado. El Tribunal Fiscal es un órgano especializado, los jueces de faltas deben ser especializados, los directores de los entes reguladores tienen que ser especializados. Y después los tribunales que integran el Poder Judicial deben conservar la posibilidad final de revisar las decisiones de naturaleza jurisdiccional. O sea, esas decisiones que tomó el Ejecutivo tienen que poder ser revisadas por el Poder Judicial. Pero no aclara, como se aclara en Fernández Arias, no una revisión acotada, como es el recurso extraordinario. Ustedes saben que en el recurso extraordinario no se revén los hechos, sino solamente el derecho. O sea que no una revisión acotada, sino una revisión amplia, con mucha prueba, con la posibilidad de producir prueba, digamos, a ese control judicial se refiere. Para que sea constitucional tiene que estar ese control judicial amplio y con la posibilidad de producir toda la prueba. Y el último es lo que surge de Ángel Estrada, ¿no? Que el ente regulador no puede ejercer función jurisdiccional si para ello tiene que aplicar los códigos de fondo. Puede hacerlo, de hecho está diciendo que sí que lo puede hacer, pero aplicando normas administrativas. Bueno. Bueno, aquí terminamos con la primera parte. Bueno, yo creo que acá estamos, para no empezar otra de las unidades, yo les quiero decir, además, que yo el año pasado, digamos, grabé, no teníamos la posibilidad de, decir, en los primeros momentos, cuando no estaba todavía digamos, que tuvo que salirse con rapidez a buscar los TICs, estas tecnologías que nos permitan dar clase y estar en contacto con los alumnos. Yo grabé un video, que lo pueden encontrar en YouTube, y que está esta unidad. Además de que, por supuesto, que está grabada acá en la plataforma Zoom. Los PowerPoint los tienen en el campus virtual, que me parece, por supuesto que el PowerPoint no sirve para dar la materia. El PowerPoint es una forma de estudiar, digamos, es la posibilidad de que ustedes tengan digamos, poder que alguien les haya extraído las ideas principales y luego trabajar con ellas. La clase que sigue, nosotros vamos a ver el derecho administrativo como modelo de derecho. Algo ya vimos, ¿no? Que es el alcance de la 19.549, la 7.647 y la Ordenanza General 267, que es la ordenanza que rige el procedimiento de los municipios de la provincia de Buenos Aires
que es una copia textual de la ley 7647. Bueno, ya le traiga por lo menos las ideas de lo que está digamos, preparándose para modificar la 7647. Bueno, a ver si alguien me puede decir, Rizzi, ¿qué dio? ¿Dio fuentes? ¿Dio la parte 2 de la unidad 2? Bueno, no importa. Vamos bueno, entonces nosotros vamos a seguir con la unidad 2, con digamos, la primera parte de la unidad 2. La segunda parte le corresponde a Rizzi, que es la situación jurídica y relación jurídica de la administración, y la unidad 3, que es fuentes, y la 4, que es reglamento. O sea que nosotros vamos a dar una parte que ya hoy empezamos a hablar, sobre el régimen exorbitante, sobre, digamos, las leyes, cómo encaramos el derecho administrativo, y ya nos vamos después a la unidad 6, en mi caso. Desde ya les digo que la unidad 5, aclaro, no va a ser evaluada. La unidad 5 que está en el programa no va a ser evaluada. Bueno, después hay otras que después yo les voy a comentar, pero bueno, en principio la 5 no va a ser evaluada. Bueno, los invito a la próxima clase conmigo, por supuesto, los martes tienen con Fernando Rizzi, así que conmigo van a volver a tener una clase el jueves que viene. Les pido que, bueno, revisen todos los lugares donde tienen esta bibliografía que yo les indiqué, y las dudas que ustedes tengan también está bueno en interactuar un poco en la clase. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.